Buenas tardes a cada uno de ustedes. Por favor, preparen sus corazones para comenzar el servicio de esta tarde. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar en esta tarde para poner este servicio en las manos del Señor. Bendito Dios, Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, por permitir a cada uno de mis hermanos, Señor, llegar con bien, bendito Dios, Señor. Ponemos este servicio, Señor, en tus manos, mi Padre Celestial, Señor. Sea usted tomando control, mi Padre Dios, de él, Señor. Padre, le pedimos, bendito Dios, Señor, que nos dé de su sabiduría, Señor, que pongamos, Señor, nuestro corazón enfrente de usted, mi Padre Dios, en esta tarde, Señor, para que sea usted, mi Padre Dios, Señor, el que nos alimente, Señor, sea usted controlando, mi Padre Dios, este servicio, Señor, sea usted con cada uno de mis hermanos, mi Padre Dios, Señor, con nuestro hermano que traerá la predicación en esta tarde, Padre. Le damos muchas gracias, Padre. Le pido, Señor, que despierte, mi Padre Dios, Señor, a usted, su pueblo, Padre. Sea usted despertando, Señor, bendito esta ciudad, Señor. Todas estas cosas, mi Padre Celestial, Señor, se las pido, Señor, en el poderoso, precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, si se quieren poner de pie, vamos a entonar un canto. Y si quieren acompañarnos cantando con nosotros. Gracias. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, sus movimientos les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Vamos a alabar al Señor. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
llenas todo tú, Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado el plan para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Su plan es grande, soy Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En verdad nos sentimos honrados de que nos acompañen en esta tarde y esperamos también que hayan venido con el deseo de alabar a nuestro Dios y también con un corazón dispuesto a escuchar su palabra. Damos muchas gracias a Dios también que en esta tarde nos acompaña nuestro hermano John Tran. Gracias por sus oraciones. Es un esfuerzo el que él está haciendo, pero quería estar esta tarde aquí tocando para el Señor. Y gracias a cada uno de ustedes, especialmente a los visitantes. Gracias por acompañarnos y espero que los de casa se tomen el tiempo para saludar a nuestros visitantes. Veo que tenemos un nutrido grupo de visitantes y eso siempre nos anima muchísimo. En verdad, muchas gracias. Y tenemos algunos anuncios. Tenemos la traducción al inglés. If you don't understand the heavenly language, well, we have the heavenly language in English. So the only thing that you have to do is dial that number. Si ustedes marcan ese número, van a escuchar la traducción al inglés. Así es de que tenemos las dos opciones, aunque les recomiendo más el español. También les recordamos de las actividades que tenemos en nuestra iglesia. Próximamente vamos a empezar a hacer algunos cambios con nuestro estudio del miércoles, pero tenemos fellowship groups, tenemos discipulado en la semana, tenemos también los servicios. Tenemos muchas actividades para ayudarles a crecer espiritualmente. Para eso estamos aquí. Por favor, aprovechen todas estas oportunidades que tenemos para ustedes. Y también me gustaría recordarles que el próximo domingo a las 6 vamos a estar nosotros nuevamente con la sesión de preguntas y respuestas para el pastor Chance Hunt. Él es el que está como candidato para el próximo pastor. Les invitamos próximo domingo a las 6 de la tarde. ¿Quién no conoce al pastor Chance Hunt? Levante su mano. Pastor Chance Hunt, are you here tonight?
El pastor está allá atrás. Entonces, vengan, les invitamos. Fue de mucho ánimo ver que aún los visitantes la semana pasada se pusieron de pie y estuvieron preguntándole acerca del ministerio, la transición, la iglesia. Así es que les invitamos. También contamos con traducción del inglés al español. Esperamos que no se queden en casa y que nos acompañen. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la palabra de Dios, al libro de Lucas? Y cuando lo encuentren, por favor, pónganse de pie. Dice Lucas 23, 32 al 43. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a otros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios bendiga la porción de su palabra. El Señor les bendiga, hermanos. Pongámonos todos de pie. Acompáñenos a cantar, hermanos, esta alabanza por nuestro Señor en la cruz, por favor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Hirió el pecado y fue a Jesús, mostréle mi dolor. Su luz bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre este pobre pecador a quien allí salvó. Vamos todos juntos. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó.
asiento. Hemos estado estudiando algunos pasajes que nos han estado llevando hacia la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos preparando para la Semana Mayor y el día de hoy estaremos estudiando un pasaje cuando el Señor Jesucristo ya está ahí en la cruz. Estoy seguro que el día de hoy entre nosotros habrá algunos hermanos que le han estado testificando a algún ser amado, a algún ser querido. Y muchas veces a lo mejor ustedes se han desesperado porque pareciera que nada sucede. Pareciera como si le estuvieran hablando a las rocas y peor aún, quizás algunos de esos seres amados ya partieron con el Señor y ustedes piensan que nada sucedió porque no los vieron hacer una profesión de fe. Pero sabes, en realidad eso no lo sabemos. No sabemos lo que sucedió, no sabemos si en el último instante Dios tuvo misericordia de ese corazón. Por eso este pasaje que vamos a estudiar en esta tarde es uno de mis favoritos, porque aquí vemos un despliegue de misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo increíble. Y aprendemos que mientras haya vida, mientras haya aliento, hay esperanza hasta para el más vil pecador. Este pasaje nos enseña algo importante, porque si no estuviera en la Biblia, si no tuviéramos nosotros este registro bíblico, pensaríamos que los dos malhechores se hubieran ido a una condenación eterna. Mas sin embargo vemos que Dios tocó ese corazón de piedra en el último instante y le dio un corazón de carne. Por eso mientras haya vida, hay esperanza. Mi propósito en esta tarde no es darte una esperanza falsa. No es mi propósito. Mi propósito es animarte a que sigas testificando a ese ser amado, a que tú le sigas hablando. Y si tú eres ese ser amado al quien le han estado testificando y tú no respondes al Evangelio, pon atención en esta historia porque puede ser tu historia. Quizás en los últimos instantes de ese ser amado, allá a solas con el Señor, quizá él se arrepintió y puso su fe y confianza en el Señor Jesucristo, aunque tú no lo llegaste a ver como en este texto. Pero ¿sabes? Una cosa muy importante es que tú le debes de testificar correctamente, tú le debes de enseñar el Evangelio correctamente a ese ser amado. Y simplemente te digo esta noche, no te canses de testificar, pero enseña el Evangelio correcto. Y lo que tú le tienes que enseñar a ese ser amado es que es un pecador. Es un pecador y es lo primero que vamos a ver en este pasaje. Este es nuestro punto número 1. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Nos dice en el versículo 32, Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros 2. El relato bíblico nos indica que Jesús no sería crucificado solo. Los líderes religiosos aprovecharían la crucifixión de estos malhechores para poner ahí al Señor Jesucristo. Ese lugar le pertenecía a Barrabás, pero la gente prefirió cambiar al Señor Jesucristo por Barrabás. Barrabás era un ladrón, era un asesino, nos dice la Biblia, pero el Señor Jesucristo tomó ese lugar. Sin darse cuenta ellos estaban cumpliendo una profecía de Isaías donde decía que el Mesías iba a ser contado con los pecadores y ahí está el Señor Jesús. Ahora, la Biblia nos dice que estos hombres eran malhechores y los llevaban para ser muertos. La palabra para malhechor nos da la idea de un criminal, alguien que no respeta la ley, alguien que inspira miedo. Y miren, Lucas
usa una palabra más fuerte que Mateo y Marcos, porque Mateo y Marcos les llama ladrones. Pero la palabra que usa Lucas, malhechor, es más apegada porque los ladrones comunes y corrientes no terminaban en una cruz. Muy probablemente estos hombres participaron en una rebelión contra Roma y por eso estaban ahí. Y esto debió incluir una gran lista de crímenes que ellos cometieron. Y ahí estaba el Señor Jesucristo, quien no cometió pecado contado con los pecadores. El versículo 33 de este relato de Lucas nos dice lo siguiente: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Y nos está diciendo aquí el lugar donde fueron crucificados, que el nombre aquí el lugar de la calavera, que era conocido como el Gólgota, y también en el latín es la palabra que nosotros conocemos como Calvario. Calvario, lo hemos escuchado muchas veces, el monte Calvario. Se cree que era una colina que tenía una forma de calavera y de ahí obtuvieron este nombre. Además, estaba a las afueras de Jerusalén y era un camino muy transitado. Y los crucificaban ahí porque querían que ellos sirvieran como ejemplo para todos los que pasaban en ese camino. Pero eso era atroz, porque todo tipo de personas pasaban por ahí. Grandes, pequeños, ancianitos, de todo pasaba por ahí. Era muy transitado. El espectáculo era simplemente atroz. Imagínense ver las cruces con los hombres ahí. Y la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado ahí. Y esta era la tortura preferida de los romanos. Las crucifixiones eran muy comunes en aquella época. Aunque los romanos no inventaron esta forma de tortura y muerte, ellos las hicieron muy populares. De hecho, el historiador Flavio Josefo nos dice que la madera llegaba a escasear de tantas crucifixiones que ellos realizaban. Y las crucifixiones no eran para el pueblo romano, estaban guardadas para los esclavos, para los rebeldes, para los piratas, para los criminales, los enemigos odiados de Roma. Estos eran los que terminaban en una cruz. Esta forma de muerte era considerada como muy vergonzosa. Era considerada como una forma muy desafortunada de morir, aparte de la tortura que llevaba implicada. No solo por el crimen, sino también porque estos cuerpos eran exhibidos. Y ahí estaban ellos a la vista de todos. Los ciudadanos romanos, como les decía, ellos morían en una forma, por decirlo así, más decente, decapitados o en alguna otra forma. Pero si ellos cometían algún crimen contra el Estado como alta traición, entonces sí terminaban en una cruz. Y esto es lo que muy probablemente hicieron estos malhechores, algo contra Roma. Pero tanto el Señor Jesucristo como estos hombres eran considerados malditos por estar ahí en esa cruz. La Biblia nos dice que les crucificaron ahí y a los malhechores. Pongan atención cómo el doctor Lucas lo está narrando. Dice aquí, le crucificaron ahí y a los malhechores. Nuevamente se menciona que los otros dos eran malhechores. Lucas los sigue agrupando, pero está haciendo una distinción con el Señor Jesucristo. Es una diferencia clara en la narración, porque el Señor Jesucristo fue sin pecado, pero los otros dos eran malhechores. Y también nos dice Lucas que uno estaba a la derecha y el otro a la izquierda. Esto es relevante también. El Señor Jesucristo está en medio, parecía que Él es el punto principal de atención. Y estos dos malhechores a los lados. Parece ser que la posición es muy importante, derecha, izquierda, porque tanto Mateo, Marcos y Lucas
lo mencionan en sus evangelios y empiezan en el mismo orden, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La Biblia nos enseña que estos eran malhechores. Y probablemente tú estás pensando, ¿qué tipo de gente? Qué malos estos hombres. ¿Cómo pudieron desperdiciar su vida así? Yo no haría una cosa tal. Pero mira, déjame decirte que estos malhechores no son tan diferentes de nosotros ante los ojos de Dios. Aquí vemos nosotros que hay una clara distinción entre el Señor Jesucristo y los malhechores, porque el Señor Jesucristo fue sin pecado. De la misma forma, nosotros nos tenemos que comparar no con los malhechores, sino con el Señor Jesucristo. Él es la medida. Él fue sin pecado, aunque llevó nuestros pecados, como leemos en la Biblia. Usualmente nosotros nos comparamos con el hombre más perverso, el más malo, porque es lo que nos conviene. Pero debemos de compararnos con el Señor Jesucristo porque Él es el estándar, Él es la medida. Ahora, déjame enseñarte que no eres tan bueno como tú crees. Quizás tú piensas, estos malhechores son terribles. Bueno, vamos a ver ante los ojos de Dios qué tan bueno eres tú también. Y si yo te pregunto, ¿has dicho alguna mentira? Se quedaron muy callados. Eso te hace un mentiroso ante Dios. No importa que sean chiquitas, grandes, pequeñas o blancas y a veces las maquillamos, pero es una mentira ante Dios. Y eso nos hace un mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo aunque sea pequeño? Yo pienso que todos somos culpables de alguna forma y eso nos hace unos ladrones y culpables ante Dios. ¿Alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano aunque sea en expresiones? Bueno, eso te hace un blasfemo y culpable ante Dios. ¿Alguna vez has visto a una persona con un deseo inmoral? Eso es adulterio en el corazón ante Dios. ¿Te has enojado fuertemente con alguien? Eso te hace un asesino en el corazón. ¿Has deshonrado a tus padres? Eso te hace un rebelde ante Dios. ¿Sabes? Como puedes ver, no somos tan diferentes. Ante Dios, también nosotros merecemos morir eternamente. La ley de Dios establece que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, lo cual es una condenación eterna, toda una eternidad en el infierno alejado de Dios, donde está el lloro y crujir de dientes. Como ellos, ¿sabes? Nosotros también enfrentaremos la muerte tarde o temprano, pero debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados porque todos moriremos físicamente, pero la segunda muerte es espiritual y es la terrible, es la peor. Como ellos, también nosotros necesitamos salvación y a un Salvador. No importa lo que pudieran intentar hacer estas personas, no se pueden salvar solas. Necesitan un Salvador como nosotros. Y sabes, tenemos otra similitud. Como ellos, también cada uno de nosotros vamos a morir. La única diferencia es que ellos tenían el momento de partir más claro que nosotros. Debemos de prepararnos. Por eso, yo te digo, no creas que eres lo suficientemente bueno que vas a ir al cielo. Debes de compararte con el Señor Jesucristo. Ve la realidad de tu necesidad. Necesitas un Salvador. Necesitas alguien que te lleve a Dios, porque tú no lo puedes hacer. Cuando compartas el Evangelio, compártelo de esta manera con tus seres amados. Eres un pecador, no eres tan bueno como tú crees. Ahora, algo impresionante sucede ahí. Uno de los malhechores, nos dice el relato bíblico, que alcanzó gracia de esta condenación eterna. El versículo 43 dice unas palabras increíbles. El Señor Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo quizá confundan a algunos. ¿Cómo es posible que un hombre como este, que vivió toda su vida desordenada, va a ir al cielo, al paraíso y va a estar con Él? ¿Qué hizo este hombre para ser salvado por el Señor? Aún se nos dice que este hombre al inicio también ofendía al Señor Jesucristo. Dice Mateo 27:44 lo siguiente: lo mismo le injuriaban también los ladrones. Es increíble. ¿Qué sucedió en este hombre que cambió su actitud radicalmente? Hubo un cambio de 180 grados en este hombre. Si este malhechor alcanzó el perdón de Dios estando rumbo a la condenación, también tú, o quizás tu ser amado, puede alcanzar esa salvación. El texto no te está animando a esperarte hasta el final para ponerte a cuentas con Dios. Claro que no. Este pasaje te está mostrando que hay perdón hasta para el más vil pecador. No limites el poder de Dios en la salvación. Ese ser amado que tú crees que no tiene remedio, tiene remedio. No limites a Dios. Dios tiene poder para salvar al más vil pecador, porque su misericordia es grande, grande. No te canses de compartir el evangelio con tus seres amados. La sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia hasta el más vil pecador, como lo estamos viendo en este pasaje. Fíjense el versículo 39, lo que nos dice el relato bíblico. Y uno de los malhechores que estaba colgado, de los que estaban colgados, le injuriaba. El relato menciona algo impresionante que está sucediendo en la cruz. Se está llevando a cabo una plática, por decirlo ahí. Y es tan relevante lo que se está diciendo que Lucas hace un acercamiento a lo que está sucediendo ahí en la cruz. Ahora se hace una clara distinción entre los dos malhechores. ¿Lo alcanzas a ver? Y uno de los malhechores, dice la Biblia. Ahí ya hay una distinción. Antes los dos estaban unidos, injuriando al Señor Jesucristo, pero ahora se distingue uno de ellos. Este malhechor seguía unido al pueblo, seguía unido a los gobernantes y seguía unido a los soldados que injuriaban al Señor Jesucristo. A pesar de su situación, no buscaba la misericordia de Dios. Había una gran incredulidad y orgullo en este hombre. Hasta en sus últimos momentos está injuriando al Señor Jesucristo. La palabra injuriar básicamente es blasfemar, calumniar, ofender. Este hombre casi no tiene aire para respirar. Y era una de las cosas que torturaban a los que estaban crucificados. No tenían aire. Pero es impresionante que está usando el poco aire que le queda para blasfemar contra el Señor Jesucristo. Como muchos que usan sus pocos días o semanas o meses de vida para vivir una vida desordenada y de pecado. Así este hombre. Este hombre está simplemente reflejando lo que fue su vida. Una vida de desorden y de ofensa constante contra Dios. Él ofendió de hecho y ahora lo está haciendo también de palabra. Quizá tú pienses que no eres como este malhechor porque tú no ofendes con esas palabras a Dios verbalmente. Pero ¿qué tal con tus hechos? ¿Qué refleja tu vida? ¿Respeto o irreverencia ante Dios? Debemos de tener cuidado. Miren cómo se dirige este hombre al Señor Jesucristo, versículo 39. Miren lo que dice. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¡Wow! ¡Qué osadía! Este hombre ora al Señor Jesucristo, pero con una gran incredulidad. Simplemente lo hacía para ver si sacaba algún beneficio de él. Prácticamente le está diciendo, mira Jesús,
yo soy tan importante que si me convences con lo que tú haces, yo te voy a seguir. Sálvate tú mismo y a nosotros. Este hombre se dirige por vista y no por fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mira lo que nos dice la Biblia: si tú eres el Cristo. Esto me enseña que él tenía un conocimiento religioso, ya que usó la palabra Cristo, que significa ungido, sinónimo de Mesías. En el Antiguo Testamento se ungía al rey, al sacerdote, al profeta, para que hicieran un trabajo especial para Dios. Este hombre sabía que el Cristo vendría para hacer un trabajo, para redimir. Desafortunadamente, muchas personas se acercan a Dios de la misma manera que este malhechor. Quizá no así exactamente, pero se acercan con incredulidad por si acaso sucede algo. Se acercan con una visión muy terrenal de Dios, hacen a Dios muy terrenal, muy humano. En verdad no creen, aunque sus labios expresen otra cosa. No ven su necesidad mayor, que es la de un Salvador. Se creen tan importantes que si Dios les hace su milagrito, entonces lo van a seguir. Es lo que está haciendo este hombre ahí en la cruz. Le dice: sálvate a ti mismo. Muchas personas creen erróneamente que los milagros son los que van a llevarlos a los pies del Señor Jesús en lugar del Evangelio. Aquí vemos un ejemplo de que no es así. A pesar de todos los milagros que había realizado ya el Señor Jesucristo, este hombre permanecía en incredulidad. Con estas palabras está diciendo: ni siquiera te puedes salvar. ¿Cómo nos vas a salvar a nosotros? Y eso es una incredulidad muy grande. No esperes un milagro para voltear a la cruz. El milagro más grande sucederá, pero cuando tú te arrepientas y pongas tu fe y confianza en el Señor Jesucristo, ahí es cuando sucede el milagro más espectacular. Entonces vas a pasar de muerte a vida eterna. ¿Qué milagro más grande pudiera haber? Cualquier milagro que suceda en esta vida no se compara con este. Porque aquel que resucitó el Señor Jesucristo volvió a morir físicamente. El milagro más grande es el de la salvación. Pero este hombre tenía la vista muy corta. Sálvate a ti mismo y a nosotros, dice él. Además de insolente e incrédulo, él quiere seguir en su vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque él había quebrantado la ley y le está pidiendo al Señor Jesucristo que lo baje de la cruz y que le permita escaparse, como lo hace cualquier servidor público corrupto en nuestros días. Él pensaba que esta vida terrenal lo era todo. Me escapo y bueno, seguimos adelante. Y lo mismo creían los religiosos de aquella época, que Jesús había venido para salvarles del yugo romano, pero no fue así. Además, ¿qué es un par de años? Ponle 100 años comparado con una eternidad. Pero ellos estaban equivocados. El reino de Jesús no era de este mundo. Muchos hombres oran a Dios por conveniencia como este malhechor. Le dicen: si me das lo que te pido, entonces te sigo. Tienen un concepto totalmente equivocado de lo que verdaderamente vale la pena. No se dan cuenta que no importa ganar todo el oro del mundo si pierden su alma por una eternidad. ¿Te fijas lo que está diciendo él? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Nosotros. El malhechor está incluyendo a aquel con el que hacía sus fechorías probablemente. Aún él no alcanza a ver que algo espectacular está sucediendo en la cruz del Calvario, ahí con el Señor Jesucristo, ya que se va a marcar una separación entre estos dos malhechores. Piensa, toma el tiempo de analizar a este malhechor y busca reflejarte en ese espejo.
Quizá no te habías dado cuenta que cada minuto te acercas a tu encuentro con Dios, como estos malhechores. Quizá no te has dado cuenta que estás ofendiendo a Dios con tus hechos, que le buscas con incredulidad y te acercas a Él por conveniencia. Le pides de una manera equivocada. Piensas que este mundo es lo más valioso y te aferras a Él. Pero sobre todo, no alcanzas a ver tu gran necesidad de un Salvador. En estos momentos, este hombre ya se ha dado cuenta de lo equivocado que estaba y cómo desperdició su vida. No aplaces el momento de ponerte a cuentas con Dios. Quizá mañana será muy tarde. Recuerda las palabras citando a Isaías: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No te canses de testificarle a ese ser amado, pero enséñale correctamente que es un pecador ante los ojos de Dios. Pero también enséñale que necesita un Salvador. Un Salvador. Miren el versículo 40. Y respondiendo, ¿quién respondió? El otro. Y respondiendo el otro malhechor interviene en la escena. Es muy interesante que Jesús no intervino, no intentó ni siquiera de responderle a ese malhechor. ¿Por qué? Jesús ya había hecho lo suficiente para que creyera en Él. No había necesidad de entrar en argumentos con este malhechor. Y respondió, dice el pasaje, y respondiendo él, otro. Subrayen esa palabra otro, porque es la misma palabra que se usó en el versículo 32. Indica otro diferente, no del mismo tipo, no de la misma clase. ¿Qué te estoy diciendo? Que algo milagroso está sucediendo ahí en la cruz del Calvario. Dice el otro, reprendiéndole, le dice: ¿ni aún temes tú a Dios? Los dos eran iguales de pecadores, pero ahora se está marcando una gran diferencia entre estos dos. Este malhechor de la derecha se está separando de la mayoría y de su compañero. Ya no está relacionado con el pueblo, ni con los gobernantes, ni con los soldados que están injuriando al Señor Jesucristo. Él se separa de la mayoría. Ya no le importó que él fuera la minoría. Le dice: ¿ni aún temes tú a Dios? Sabía que la actitud del otro mostraba que no tenía ni el mínimo respeto, ni el mínimo temor a Dios. Este irreverente no tenía idea de lo que estaba rechazando. Dice Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Un manantial de vida, y en este caso vida eterna. Esta reprensión indica que este hombre de la derecha ahora tenía temor de Dios. Y la palabra para temor nos da la idea de un temor reverencial, un respeto que causa pavor. De aquí, de esta palabra, se deriva la palabra fobia. Este hombre creía que venía un juicio y que él iba a enfrentar a Dios y que por eso le tenía que temer. Este es el temor que todos nosotros deberíamos de tener. Es el temor que se debería de apoderar de cada uno de nosotros. Pero no debemos de esperar hasta estar enfrente del Señor o a que estemos en una situación semejante. Es mejor enfrentar al Señor como Salvador que como juez. No aplaces ese encuentro. Mira las palabras de este hombre, cómo está hablando ya. Es impresionante. Dice, estando en la misma condenación. El malhechor de la derecha sabía que después de esta vida le va a esperar un castigo mucho mayor que esa crucifixión.
La palabra para condenación indica una sentencia dada por un juez. Estaba indicando que de cierto va a haber un juicio. Y así nos lo enseña la Biblia. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. El juicio. Él sabía que iban a ser culpables delante de Dios. No había nada que ellos pudieran hacer. Él reconocía su insuficiencia y su gran necesidad. Fíjate el versículo 41, lo que dice él. Nosotros a la verdad justamente padecemos. El malhechor de la derecha está reconociendo que es pecador y que está sufriendo a causa de sus hechos. Ya mencionó en el verso anterior que va camino a una condenación, que va a estar lejos de la gloria de Dios. El temor de Dios le está llevando a un arrepentimiento verdadero de sus pecados. Lo está reconociendo, a diferencia del otro que solo quería ver un milagrito. Si tú no te has puesto a cuentas con Dios, es mi oración que Dios tenga misericordia de ti, que abra tus ojos y le mires como lo está mirando este hombre. Quizás no estés en una cruz físicamente, pero como él, si no tienes una relación personal con Dios mediante el Señor Jesucristo, vas directo a una condenación y simplemente es cuestión de tiempo. Reconoce que eres pecador y que la paga del pecado es muerte y que necesitas un Salvador. Mira lo que dice este hombre en el versículo 42. Voltea a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas palabras son impresionantes. Miren dónde está el Señor Jesucristo en una cruz. Este malhechor quita su mirada de su compañero y ahora está en el Señor Jesucristo. Él está volteando a la cruz del Calvario. Este hombre no solo reconoció ser pecador y no solo se arrepintió de sus pecados, también le está creyendo a Dios. Mira lo que dice. Él dijo en el versículo 40, ¿ni aún temes tú estando en la misma condenación? Creyó que había una condenación para los que rechazan a Jesús en vida. En el versículo 41 dijo, mas ningún mal hizo. Creyó que Jesús era sin pecado. En el versículo 42 él dice, acuérdate de mí. Creyó que había una vida después de esta. Acuérdate de mí. Creyó que solo Jesús le podía salvar. Y dice, cuando vengas en tu reino. Creyó que Jesús regresaría otra vez, pero ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque todos se burlaban de él, este hombre pudo ver lo que los demás no podían. Ahora, si no estuviera este relato, todos hubiéramos pensado que lo que se le enseñó a este hombre en vida fue una pérdida de tiempo. No sé, a lo mejor personas se tomaron el tiempo para enseñarle las Escrituras y dijeron, no pierdas tu tiempo con él. Mira la vida desordenada. Pero ahora, en sus últimos momentos, en su último respirar, estamos viendo que las Escrituras no fueron una pérdida de tiempo. Por eso las está usando apropiadamente. No se sabe cuándo esa palabra va a brotar. No es una pérdida de tiempo compartir el Evangelio. Tú comparte tu Evangelio. El Dios soberano, Él sabrá, pero nosotros debemos de compartir las buenas nuevas de salvación. No sabemos lo que el Señor hará. Mira lo que dice este hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre comprendió lo que los escribas y fariseos no entendieron, que el reino del Señor Jesús no era de este mundo. Y tristemente esto muchos todavía no lo quieren entender. No creas en Dios solamente
créele a Dios como este hombre. No importa lo que vean tus ojos, lo que te digan los demás, no importa si eres la minoría. Haz lo que Dios te indica. Confiesa que eres pecador. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe y confianza en el Señor Jesucristo y sepárate de la mayoría. Recibe al Señor Jesucristo como tu Salvador. Si lo haces, experimentarás el milagro más grande, que es el de la salvación. Ahora, no solo enséñale a este ser amado que es pecador y que necesita un Salvador, también enséñale que el único Salvador es Jesucristo. No hay más, no hay otro camino. Miren las palabras de nuestro Señor Jesucristo, impresionantes. Entonces Jesús le dijo, ¿quién respondió? El Señor Jesucristo. Su mismo nombre indica quién es Él, Jesús, el Salvador. Él es el que tiene autoridad. Ahora sí Él entra en la conversación y vaya manera de entrar. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El resultado del arrepentimiento y poner su fe en el Señor Jesucristo fue la salvación. Sería salvado de esa condenación que estaba a instantes de enfrentar. Analizando estas palabras, nos encontramos que el Señor Jesucristo le dice al ladrón, al malhechor, 4 cosas bien importantes. Le indicó la seguridad de la salvación. ¿Te fijas cómo le dijo? De cierto te digo. Básicamente le está diciendo amén. Es sinónimo de así será. Habla de una certeza. Te digo, esta promesa era solo para él. Está indicando una gran certeza. También le dijo el tiempo de la salvación. Hoy estarás. Hoy no requeriría un ritual religioso o hacer ciertas obras. No debería pasar ningún tiempo purgando sus faltas. La salvación era instantánea y estaba ahí. También le indicó la compañía en la salvación. Le dijo, estarás conmigo. Jesús no le dijo solo que estaría en el paraíso, le dijo, estarás conmigo. Y qué seguridad estar con el Señor, qué beneficios estar con el Señor. Y también le dijo el lugar de la salvación, el paraíso. La palabra paraíso en el Nuevo Testamento solo aparece 3 veces y ahora leemos nosotros en 2 de Corintios 12:2 lo siguiente. ¿Dónde está ese paraíso ahora? Dice Pablo, 2 de Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Versículo 4 nos dice que fue arrebatado al paraíso. Básicamente, este malhechor ahorita está en el cielo. En el cielo. Pablo describió este lugar como ganancia. Dice que para él el vivir Cristo y el morir es ganancia. También Pablo dice que estar allá en ese lugar es mucho mejor que estar aquí. Allá no habrá pecado, todo será paz, tranquilidad, no habrá llanto ni dolor. Dice Apocalipsis 21:4 que enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ese es el lugar donde fue llevado este malhechor. Por esa y muchas razones más, Pablo quería estar allá. Pero tristemente pensamos muchas veces que el paraíso está aquí, nos aferramos a esta vida como el otro malhechor. El teólogo y escritor Paul P. Enns, en su libro El cielo revelado, Heaven Revealed, este hombre escribió este libro para animarse porque su amada Helen había muerto. Y él empezó a estudiar la doctrina del cielo. Y dice él, escribe en este libro, que una vez fue a visitar una iglesia en California y ahí se encontró con un ancianito que usualmente él veía con su esposa.
Se acerca Paul a este hombre y le dice, ¿y dónde está tu esposa? Y el ancianito responde de una manera impresionante. Él dice, ella se ha ido a casa con el Señor y estoy tan feliz por ella que está con el Señor que casi me siento culpable de ya no seguir llorando por ella. Paul escribe en ese libro lo siguiente: me sorprendió la respuesta de este hombre, pero tenía la perspectiva bíblica correcta. Al morir el creyente entra en una relación plena y maravillosa con el Señor. El malhechor de la derecha tenía una teología correcta porque Jesús vendrá pronto. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿y dónde dice que el malhechor de la derecha fue el que se fue al cielo con el Señor? La verdad, la Biblia no lo dice, pero tenía que usar uno de los dos lados para que no se me confundieran. Pero miren lo que dice Mateo 25:31. ¿Por qué creo yo que el de la derecha fue el que se salvó? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Él pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Querido hermano, no te canses de compartir el evangelio. Tú nunca sabes lo que sucederá. Tú nunca sabes lo que sucederá con este ser amado. Sigue haciendo tu labor y ora a Dios que tenga misericordia. Un pastor cuenta que su padre durante toda su vida rechazó el evangelio. En su último día, cuenta este pastor que habló con su padre estando él en el hospital y que tuvo la oportunidad de compartir el evangelio con él por teléfono. Y que ese día no solo él, sino otros familiares compartieron el evangelio con él. Este pastor dice: la verdad yo no sé. Pero el simple hecho de saber que mi padre en sus últimas horas lo que estuvo escuchando fue el evangelio, me da un rayito de esperanza. Yo no sé cuál sea tu situación, pero no aplaces tu encuentro con Dios. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Celestial, qué maravillosa porción de las Escrituras hemos estudiado en esta tarde. Si no fuera por este relato bíblico, pensaríamos que los dos se hubieran condenado. Pero Señor, usted sabe lo difícil que ha sido este año pasado para algunos de mis hermanos que compartieron el evangelio con sus familiares, seres amados, y en los últimos minutos no pudieron estar en contacto con ellos. Señor, que este mensaje les dé la esperanza, no una esperanza falsa, sino una esperanza verdadera, que ellos hicieron su labor y lo demás solo usted lo sabe, Señor, solo usted lo sabe. Pero ayúdenos a seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación, Señor, que sigamos haciendo nuestra parte, porque usted es un Dios grande, misericordioso y soberano. Gracias por mis hermanos, el esfuerzo que hicieron esta tarde de estar aquí para escuchar su palabra. Bendígales, por favor. Ayúdenos, Padre Celestial, a pensar en estas verdades bíblicas. Y si hay alguien en esta tarde que no se ha puesto a cuentas con usted, Señor, yo pido que usted tenga misericordia de ese corazón y que lo quebrante, Señor. Tenga misericordia de esta alma. Se lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por favor, pónganse de pie y vamos a alabar a nuestro Señor con este último canto. Oh, al ver aquel negro
negro amanecer, Cristo entregado a morir. El juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió ahí. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre ahí escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolando por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz.